hablarles de Cristo, los milagros de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Amén. Los bautistas no somos muy dados a hablar de milagros. Digo no todos, porque el que predica la Biblia sí habla de milagros. El que predica la palabra, Dios es un Dios de milagros. De hecho, tú eres un milagro. Amén. Amén. Algunos son más lentos para entender. A ver, pastor, no sé si soy un milagro. Eres un milagro. Eres un milagro. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Dios. Es un milagro estar vivo, es un milagro ser salvo, es un milagro ser un hijo de Dios. Mirad cuán bueno, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. El espíritu que hoy opera, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, dice Efesios 4, ¿verdad? Pero Dios se acordó de nosotros, su gran misericordia que tuvo para nosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dijo Carlos Spurgeon: aquellos que creen que la salvación es por buenas obras y las hacen. ¿Es cierto? No, hombre, ni las hacen, ¿verdad? No, es que la salvación es por buenas obras. Lléname la página de las que hiciste hoy. No, es que no, usted no cree en las buenas obras, ¿verdad? Amén. Nosotros sabemos que no es por obras, pero lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque Dios nos ha salvado. Ahí en Lucas capítulo 5, Cristo está predicando. Por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 5. Y quiero decirles, hoy no les traigo más que la palabra bienvenidos, es todo lo que les traigo, hermanos, ¿sí? ¿Sí, hermano? Ya que vean que vienen más seguidos los miércoles y que están aquí al 100, hermanos, les voy a hacer sus puntos aquí para que no batallen. Mientras me tienen que dar toda la atención para que pescar. ¿Cuál fue el punto 2? ¿Cuál fue el punto? No apunté ¿cuál fue el 2? ¿Verdad? Sino que pongan mucha atención en esta noche. Ahora, Cristo es un Cristo de milagros. En tierra hizo milagros. Él sanó, curó, dio de comer, multiplicó, hizo que en la pesca milagrosa, ¿sí están ahí? Amén. La pesca milagrosa, ¿sí dice ahí? Amén, amén. Ahí el título, la pesca milagrosa. Amén. ¿Cuántos han ido de pesca? Levanten la mano los que han ido de pesca. Una vez. ¿Una vez? ¿Y pescó? No. No pescó. No es cualquier cosa pescar. ¿Cuántos han ido de pesca? Levanten la mano. ¿Han ido de pesca? ¿Han ido de pesca? ¿Qué pescaban, hermano? Hermano Andrés, ¿un resfriado nomás? ¿Hermana Mayra? ¿Sí pescó? ¿Una lobina? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Un bagre. Bueno, un fish, simplemente un fish, ¿verdad? Hermano Andrés, ¿qué pescó, bro? Allá de la región. Gloria a Dios. Lo que hace el hambre, hermano, ¿verdad? Puros mazazos, puras pedradas como en San Bernabé. Ahora, la verdad, hermanos, es que tiene su chiste la pesca. Pedro había ido a pescar, no pescaron nada, vienen de noche, vienen hartos. Vienen de esas veces que vas a vender chicharrones, hermano, y nadie te compró. Fue una mala noche. Vienen cansados, vienen frustrados. Es como cuando nomás traes para la gasolina, le echas los 200, los 500 y dale, y no sacaste ni lo de la gasolina, hermano. Y el Señor tiene un encuentro con los discípulos en el capítulo 5, ¿ya está ahí? Amén. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Lea usted. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del agua, y los pescadores, habiendo recibido de ellas, lavaban sus redes. Sigo yo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿de quién era? De Simón. Le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Siga. Cuando terminó de hablar, dijo así: "Oh, Padre, y está de pescar". Respondiendo Simón, que era el dueño de la barca, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Siga. Y habiéndolo hecho, echaron una cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Sígale. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Siga? Y así mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Siga. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, decidieron. Y en alguna ocasión yo les mencioné que lo que Cristo quería hacer en este pasaje era pescarlos a ellos. En este milagro, Cristo los pesca a ellos, porque ahí fue el llamamiento de Pedro. Cuando Dios llamó a Pedro, ahí está el llamamiento de Pedro. Fue en ese día de trabajo. ¿Dios puede llamarte en el trabajo? Sí. ¿Dios puede llamarte en la chamba? Sí. Pastor, no me tiene que llamar Dios en una conferencia de las palas esas donde hay 2,000, 5,000 y hay un gran predicador famoso exponiendo la palabra. Sí puede ser así. Pero a Pedro y estos apóstoles como Andrés, Juan, Santiago, estaban ahí, hermano, y andaban de pesca, andaban en la chamba. No era hobby, era el trabajo. Si no trabajas, no comes. Estos venían y no traían para la comida, hermano. Frustración, las manos vacías. La señora el otro día a lo mejor: oye, ¿cómo te fue? Digo, ¿verdad? Porque hay pagos, hay gastos. Oye, el niño no tiene zapatos o guaraches, o fíjate que la frustración. Este milagro logró que Cristo los impactara, y debiera impactarlos a nosotros el milagro que hace Cristo en nuestras vidas. Algo ha hecho Dios en tu vida, y si pusieras atención, fueras impactado por el Señor. Vivir una vida fría, desapasionada, desinteresada, vago, ahí nomás pateando el bote. Pues, ¿qué dice, hermano? Pues aquí, ¿qué cuenta, hermano? Pues lo mismo, así nomás, viviendo, pasando los días, y no, sin impacto de Dios, sin ser tocado por lo que Dios hace. El pastor, entonces, ¿cómo debo vivir? En victoria, en bendición, en pruebas y luchas, ok, pero en victoria también. Si no hay pruebas, no hay lucha. Irá andando y llorando el que lleva, ¿qué? La preciosa semilla. ¿Va cómo, hermano? Va llorando. Irá andando y ¿qué? Llorando. ¿Cómo dice que va? Llorando, pero vuelve con sus gavillas, viene gozoso con sus gavillas. Entonces, hermano, en pruebas y luchas, pero en victoria. Pastor, estoy en una batalla, pero estoy confiando en Dios. Estoy batallando, pero sé que Dios va a hacer algo. Me siento a veces solo, a veces siento que estoy peleando solo, pero siento, de alguna manera, Dios me dio unos flechazos, mostrando su gloria, y siento su mano. Sé que no estoy, me vinieron fuerzas, y siento su presencia, hermano. Y es en la lucha, y es en la frustración, y es en el espíritu de fracaso. No hemos logrado nada. No logramos nada, fue pérdida de tiempo y las redes, y fue puro pesar, y mira nomás cómo venimos. Es ahí donde el Señor se puede manifestar. Qué bueno si tienes la despensa llena, gloria a Dios. Qué bueno si tienes todo pagado ahorita, qué bueno. Pero siempre hay algo, hermano, en lo que Dios quiere manifestarse para atrapar tu atención. Siempre hay algo que no tenemos controlado, que no está en mis manos, pastor. Esta situación está más allá de mis fuerzas, está más allá de mi alcance. Esta situación que traigo, pastor, parece pescado con mantequilla. Entre más le aprieto, más se zafa, hermano, pastor, y está bien difícil. Piensa en algo difícil en esta tarde, y espero que el Señor trate contigo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se volcaba sobre él para oír la palabra de Dios. Todo empezó en que la gente quería escuchar la palabra. Ahora hay una bendición en oír la palabra. Hay una alegría, hay una capacitación, hay un toque de Dios cuando escuchamos la palabra. Si pusiéramos más atención a la palabra, en una de esas Dios podría hablarte. Pastor, yo no siento que Dios me hable. Si pudieras ser más atento y atender, como cuando Dios le hablaba a Samuel, y Samuel creía que la palabra era de Elí. Se levantaba y decía: Elí, ¿qué pasó?
y no era ni él que le hablaba. Muchas veces piensan que es el pastor, son ondas de la fe, es que me tocó una iglesia bautista y aquí hablan recio y hasta parece que me lo dicen a mí. A las paredes no se les predica, hermano, se les predica a la gente, ¿verdad? Las bancas no se les predica porque las bancas son muy fieles, esas siempre están ahí, siempre llegan temprano y ahí están todo el tiempo, hermano, ¿verdad? No se les predica la guitarra, se les predica las cosas muertas o inanimadas, sino, hermano, se les predica a la gente. Y a veces la gente no escucha. Si bien dijo Cristo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu, ¿verdad? Escuche lo que el Espíritu de la palabra, lo que la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios, dice Efesios 6. Dijo Pedro, tu palabra es vida. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Si bien la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la palabra, bien hiciéramos en estar atentos a la palabra de Dios, a la palabra profética, como antorcha que alumbra en el día. Sale, los salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos enfoca, nos dirige, nos enseña, nos guía, nos da norte, nos dice para dónde. La palabra, Cristo estaba predicando la palabra. Qué precioso es esto, hermanos. Y hemos dicho que Cristo es la palabra, ¿verdad? Él es la palabra. Dios tiene el poder y bajo la palabra de Él hizo todas las cosas. En San Juan 11 levanta a Lázaro con aquellas palabras: Lázaro, ven fuera. ¿Qué poder tiene la palabra de Cristo? A una muchacha le habló y le dijo Talita Kumi, que traducido es muchacha, levántate, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanos, que a veces Dios, su palabra es un poco fuerte, pero es clara y es precisa y tiene poder. En el Génesis encontramos que Dios, con el poder de su palabra, hizo todas las cosas. La palabra tiene poder. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese libro que tienes en tus manos tiene vida, hermano, está vivo. Dijo George Washington, leyendo la Biblia, hasta pareciera que en este libro hay una criatura, hay un ser vivo que nos está hablando, hermano. Claro, es Dios. Hay una sincronía en la palabra. Es Dios hablándote a ti, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra audible, su palabra impresa, su palabra que te ha dado ya. Dijo Cristo: la palabra que os he hablado, hay poder en esa palabra y va a demandar de acuerdo a la palabra que se nos ha dado. Así que es importante la palabra. Dígame, ¿qué hace usted con la palabra? Dime, ¿qué haces con la palabra? Dicen que no es cuánto dinero tienes, sino qué haces con el que tienes. Y no es cuánto lees de la Biblia, sino qué haces con lo que sabes o lees de la Biblia. Eso es bien importante, hermanos. Romanos 2 habla acerca de aquellos que enseñan, que hablan, pero que no han sido congruentes en hacer, en obedecer. Y Santiago también dice algo de eso, ¿verdad? Que no seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Cuando dice allá, no se escuche por favor, dice: conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Conocer la palabra te ayuda a ser instruido y a probar lo que es mejor. Conocer la palabra, leer, te hace una persona culta en Él, preparada en Él. Si los libros te enseñan ciencias para aprender cosas de aquí, seculares, importantes para la vida, pero la palabra de Dios te prepara para la eternidad, para servirle al Señor en tus días hoy, vivir para Él, ¿verdad? La palabra, lee la palabra, aprende la palabra, memoriza la palabra, cree la palabra. No solamente la tengas la palabra, no solamente la pongas por ahí la palabra. La Biblia no es un amuleto, hermanas. No es pelo largo, falda larga y su Biblia rosita o moradita. Hermanos, varones, no es pelo corto, fajado, arregladito lo más que puedas para ir a la casa de Dios y con un libro ahí ancho que diga Santa Biblia. Esto no es un accesorio.
es el libro de Dios. Amén. A ver si entendieron, hermanos. La palabra, hermanos. Venimos en esta noche a escuchar ¿qué? La palabra. La palabra. Cristo estaba ahí predicando la palabra. De hecho, yo no debiera, ningún predicador debiera hablar de sí mismo o de hablar de otro personaje o hablar de seres aquí humanos, sino hablar de la palabra. Inmediatamente usted debiera saber, estoy en la iglesia, por lo que estoy escuchando, seguro estoy en un templo. ¿Te has perdido ahí sentado? De repente se te va la mente. Se te va la mente. ¿Sí? ¿Te has perdido? Gracias. ¿Alguien más puede ser sincero, pastor? Me ha sucedido. Se me fue la mente. Y luego regresé. Estoy en la iglesia. Pon atención. Ubícate. Pero es la palabra la que te hace entender. Hey, estamos en la iglesia y estoy en modo oyente. Porque estoy escuchando al predicador. Y el predicador está hablando algo muy sagrado, muy importante, que es la palabra. La palabra es importante en nuestras vidas. Tenla presente en tu vida. Joven, adolescentes, muchachos, niños, pronto en tu vida, prontito ya. Instruye al niño en su camino. Que el niño ya empiece a aprender la palabra. Tengan una hora con sus hijos leyendo la palabra. Estos niños, este muchacho apocalíptico del domingo por la mañana, no crean que salió de así en las abritas. ¿Me están oyendo? Mis hijas no crean que, y no son perfectas. Con todo mi amor yo las miro perfectas, pero sé que como el mismo papá no es perfecto, hermano. Amén. Pero hermanos, es la palabra, siempre la palabra, leyendo la palabra, aprendiendo la palabra, enseñando la palabra, exponiéndolos a la palabra. Yo supe de una mujer que su esposo era bien duro y ella le decía: hijito, ¿qué haces, mujer? Estoy leyendo la palabra de Dios. Leo en voz alta para escuchar. Y ella leía la palabra, y es la manera que él se convirtió. Me tocó ganarlo para Cristo. Creo en el poder de la palabra. Sí, hermano, me salvó a mí. ¿Tenía religión? Sí. ¿Tenía tradición? Sí. ¿Iba yo a misa? Sí. Pero no conocía la palabra. No puedes entender, no puedes oír lo que no te hablan. Escuchas la palabra, se te predica la palabra, empiezas a tomar decisiones y a hacer transformada tu vida. ¿Cómo sabes que estás leyendo la Biblia? Por tu carácter, por tu forma de hablar, de ser, de actuar, de vivir diariamente. Ahí me doy cuenta si estás andando en la palabra. No, digo, pónganse su playera si quieren. Yo también tengo playera, amigo, ¿verdad? Una playera, una sudadera cristiana que dice Juan 3:16 y solo Cristo sabe. Yo también tengo eso, pero eso no me hace cristiano. Eso no me hace cristiano. La palabra de Dios moldea mi carácter, transforma mi mente. Leer la palabra, hermano, me va a hacer un guerrero en la fe, un creyente en Dios, para luchar contra el pecado, contra la carne, contra el diablo que quiere atacar mi mente, ¿verdad? Usted lo sabe, ¿ven? La palabra, más de la palabra, más victoria sobre el pecado, más victoria sobre los malos pensamientos, más victoria sobre las tentaciones, más victoria sobre mis apetitos, porque todos tenemos apetitos. Y el diablo sabe dónde y de qué lado más que a usted, hermano, ¿verdad? El diablo, mira, traigo ¿quién eres? Y saca ¿verdad? Y sabe dónde dar. Pastor, a mí las drogas no me llaman la atención. Y luego, ¿por qué no salen tantos cobradores de tu casa, no? Tanto estado de cuenta, hermano. Toca el pago. Bueno, pastor, no, pero las otras drogas, pastor, yo a mí el diablo, no, pero el diablo sabe cómo atacarle, hermano. Amén. Manténgase en la palabra, Ahora, él predicaba la palabra y creo que predicar la palabra es importante. Usted debe escuchar la palabra, el pastor debe predicar la palabra, abrir su Biblia, hermanos, abran su Biblia. Vamos a leer el capítulo, la palabra, siempre la palabra. Si mañana yo no estuviera, si mañana ya no estuviera yo en pie y ahí tuviera que predicar, quítense de mentalismo y positivismo humano y filosofías huecas y humanas y terrenales y el yo pienso y el a mí me parece, hermano, y que se predique la palabra. ¿Me están oyendo?
Si ustedes han sabido, ya hasta el Papa ya dobló las manos y dijo: la Biblia es un libro con muchos errores y muy peligroso, y debemos hacer un libro nuevo donde se pueda unir a toda la humanidad en un solo libro. Todo se está acomodando al anticristo, hermano. Nosotros, un cristiano bíblico, nosotros bautistas, celosos de la palabra, hay que predicar. Dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra. Allá en capítulo 4, que prediques la palabra, dice Pablo a Timoteo. Ahora, en el capítulo 5, versículo 3, dice: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Pero en el versículo 2 vio que venían dos barcas. Una de ellas era de Simón. Se le antojó la de Simón. Simón, oye, permíteme tu barca y sepárala tantito y permíteme dar un sermón desde aquí. Déjame, voy a dar un mensaje. Él, sin entender lo que estaba haciendo este hombre, pero por la multitud de la gente, si viene un montón de gente y viene alguien al frente, yo voy a poner atención. ¿Quién es? No hay tanta gente, ¿verdad? Tiene mucha gente detrás de él. Oye, préstame tu barca. Quiero dar unas palabras aquí, un discurso a toda esta gente. Pásale, porque veo una multitud. ¿De qué se trata? No entiendo. Yo vengo a trabajar, pero a ver, rápido. Pásale. Y el Señor sube a la barca, y de la barca dice que les enseñaba. Versículo 3. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Creo en predicar la palabra. Marcos 1:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Sí, hay que predicar el evangelio. Predicar tiene que ver con exponer, declarar, presentar la palabra de Dios. Enseñar tiene que ver con digerir, explicar. Pastor, una pregunta, mande. Pastor, tengo una duda, dígame. No entiendo algo. Ir al diccionario, ir a la referencia, ir atrás a donde viene la palabra infierno. Voy a la palabra infierno en mi Biblia, que trae referencias, y viene ahí infierno. Y vienen muchos textos con la palabra infierno. Leo los textos y me queda claro de que hay un infierno, ¿verdad? La enseñanza de la palabra. Creo que vamos a ganar al mundo predicando el evangelio, pero creo que vamos a retener a los cristianos con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, hay muchos predicadores, y hay que tener mucho cuidado, hermano Julio, hay que tener mucho cuidado de no nomás ser expositor de la palabra, sino también explicador, maestro, que enseñes, ¿verdad? Pablo dijo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:13, nomás apúntelo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mantente leyendo, exhortando a la gente con la palabra. Tú no eres nadie para regañar a la gente, pero la palabra es para exhortar. Dice, y enseñando. Sí, porque tendemos a regañar sin antes enseñar, ¿verdad? Al niño lo regañamos. ¿Cuántas veces te he dicho? Bueno, si le has dicho, está bien que lo regañes, pero si nunca le has dicho y lo regañas, él se queda: pero ¿por qué me regaña? Mi mamá me regañó, no sé ni por qué me regañó. Eso es ser injusto. Eso es ser injusto. Aún el gobierno te manda un ticket. Allá del otro lado, ¿cómo le llaman? ¿Un warning? ¿Un warning? No, un ticket. Un ticket. Ahí te va un ticket, y a la siguiente sí te voy a poner la multa, ¿verdad? Así que de alguna manera te enseño, te ubico, te digo las reglas, y la siguiente sí voy con todo el peso. La palabra de Dios, conocer la palabra, exige de nosotros más. No, pastor, pues mejor no hubiera aprendido la palabra. ¿Cómo? O sea, estar perdido, condenado. Hermanos, es una bendición conocer la palabra. La bendición de la palabra, el poder de la enseñanza es tan grande, que Pablo le decía ahí en el capítulo 4:2 de Timoteo, allá en Timoteo, le decía a Timoteo 4:2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo, o sea, que insistas, que les digas, diles. ¿Pero qué les diles? La palabra, hermano. ¿Y cómo estás con la palabra, hermano? ¿Qué libro leíste hoy? Oye, ¿y esta semana qué has leído?
Ay, hermano, pues se me olvidó esta semana leer porque tengo mucho trabajo. Hermano, ¿y cómo te ha bendecido Dios? La palabra esta semana, ¿cómo te bendijo el Señor? O como dijo aquel pastor, ¿cuántos recibieron bendición esta noche en este mensaje? Y algunos, ¿verdad? ¿Conocen a ese pastor? Sí, hermanos, yo también lo conozco. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y que Fuera de tiempo. redarguye, o sea, incomódalos, que se sientan mal, chihuahua, toda la regué, no, me estoy mal, qué bárbaro, estamos haciendo mal, pastor, según lo que usted está predicando, me siento mal. Se redarguye, se quebranta el corazón, dice reprende, dile, regáñalo, repréndelo en el Señor. Si estás haciendo mal, chismoso, aplausos, no, reprensión, ¿sí? Amén, hermanos. Al que peca, al que anda mal, dice exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso de repente los hijos contestan, de repente las ovejas contestan. ¿Y por qué? Hermano, qué bueno que me preguntó, de muy mala manera, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y ahí le mostramos a la persona, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles, hermanos, la palabra, hay que estarles enseñando. Enseñen a sus niños, enséñenlos, siéntense con ellos, explíquenle, denle la palabra. Hay bendición en oír la palabra y ser enseñados en la palabra. Creo que Pablo también le decía a Timoteo que buscara hombres idóneos, hombres que fueran fieles. Le decía, consíguete, pastor, consíguete hombres ahí en tu congregación que sean fieles, que no que tomen o huelan a nicotina o que andan allá en noche. No, hombres fieles a Dios, que no son pastor ni predicador, pero son fieles a Dios, aman la palabra. Consíguete gente, ¿verdad? Y enséñalos que dice la palabra de Dios. Perdí el texto, hermanos, perdóname. Es Timoteo, 1 Timoteo 2:2, dice, lo perdí el texto. 2:2 de 2 Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, aptos para enseñar también que a otros. No nomás el pastor, pero también hermanos que no, pues que yo no creo. A ver, hermanos, ven para acá. No, voy a hablar con el pastor. No, no te habla con él. Ven, siéntate conmigo, yo te voy a explicar. Cada uno deberá estar listo aquí, hermanos. Cada uno está listo aquí. Entra un testigo de Jehová. No, el infierno no existe, es una mentira. Párese o alguien y caballero, permítame, es un culto, no distraiga, venga para acá, sácalo de afuera y allá explíquele el mensaje, la palabra, expóngalo con mucho respeto, hermano, y háblele la palabra, y que el culto siga en el mensaje del pastor y que siga adelante la palabra, hermanos. La bendición de oír la palabra y de ser enseñado, estar en las enseñanzas, es que puedes enseñar a otros. ¿Sí? Amén. ¿Has visto gente que le preguntan algún comentario? ¿Alguna pregunta? Y alguien de acá, qué gente tan inteligente. No, dice la palabra de Dios que el simple, cuando calla, es tomado por sabio. A veces no es que es muy espiritual. No crean que el sedecito, el que nunca habla, nunca aporta, nunca pregunta, no crean que es el más espiritual de la iglesia, Amén, hermanos. Gracias. Amén. Así que necesitamos ser enseñados, hermano. Jesucristo les estaba enseñando una lección. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ya predicó, ya enseñó. Ponga mar adentro y echamos las redes para pescar. Qué bonito. Palabra, enseñanza. Ahora sí vamos a hacer dinero. Los voy a enseñar. Vamos a la palabra, porque la predicación, que toca, que salva, que regenera nuestras vidas. Y luego nuestra ubicación en la palabra. Aprendo a orar, aprendo a confiar, a esperar las promesas de Dios.
Dios está conmigo como poderoso gigante, Él es mi luz y mi salvación, todo lo puedo en Cristo. Eso me optimiza, me pone que lo que vendas, hermano. ¿Qué? ¿Cacahuates? ¿Qué vendes? ¿Quesos? ¿Qué vendes? ¿Chaclas? ¿Qué vendes? ¿Cremas? ¿Qué vendes? Hasta colchas en Acapulco las acabas, hermano. ¿Sí me escucharon? Hasta edredones, hermano. Hasta champú para el pelón le vendes, hermano. Cuando tienes palabra y enseñanza, eso te optimiza. Por eso Cristo ya habló la palabra, ya les enseñó. Ahora vamos a pescar. Vamos a pescar, porque el Señor quiere ir contigo al trabajo. ¿Qué hacen ustedes? Ahí quiere ir el Señor. Él ya te dio palabra el domingo, ya aprendiste acerca del carácter cristiano, ya aprendiste acerca de la tentación, acerca que el diablo te trae ganas y te anda buscando. Vámonos, porque no pueden estar encerrados aquí, hermano. Ay, pastor, yo quisiera quedarme aquí todo el tiempo para no pecar. No, yo quisiera quedarme aquí en la banca para nunca ofender a Dios. No, hermano, no, ¿qué le pasa? El diablo te va a buscar donde quieran al diablo, amén. Pero hay que ir a vivir, hay que hacer sus cosas. Tenemos una vida. El cristianismo no te roba tu vida, te ayuda a vivirla mejor. El cristianismo, la fe, te ayuda a ser libre. Juan 8 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora las cadenas están rotas. Pastor, entonces puedo tomar. Sí puedes tomar, pero ya no quieres tomar. Pero ya no puedo maldecir. Sí puedes maldecir, pero ya no quieres maldecir. Pastor, ¿puedo ver estas películas en la noche? Sí, a lo mejor seas tentado, pero ya no las quieres ver porque ya estás en la palabra y estás siendo enseñado y esto te está transformando, hermano. Vives como piensas y el pensamiento está siendo transformado por la palabra que se nos predicó, por la enseñanza de la palabra. ¿Usted cree que nomás con los domingos en la mañana, 20 minutos que pones atención, 10 minutos que te quedas dormido y 10 que te distraes, crees que vas a aprender? No, necesitamos todos los días, como los cristianos en Berea, leer la palabra. Y voy a terminar, hermanos. La bendición de obedecer la palabra. Pongan más adentro, Señor, pero versículo 5, el Señor le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra que porque tú lo dices, voy a echar la red. Porque tú me lo pides, voy a echar la red. Si toda la noche estuve tratando de pescar y no pesqué nada en toda la noche, ¿tú crees que yo voy a pescar? ¿Crees que creo que ahorita aquí, loco, todo el ruido de la gente? Porque los peces se ahuyentan con el ruido, hermano. Y había una multitud ahí. El mejor tiempo para pescar es en la noche. En el silencio, cuando no sé qué rollo es la luna y la luz, y no sé qué rollo, pero en la noche es el mejor tiempo para pescar. Y entre más perdido esté este mundo, es más fructífero, hermano. Porque si a veces es difícil hablarle a los buenos, a los nobles, a los que dicen: yo estoy bien, yo no necesito. Pero entre más oscuro esté, hermano, este mundo, es cuando más la luz de Cristo le resplandece. No te calambres, no te hagas tú. ¿Qué pasó? Y viene todo tatuado y desarreglado, viene así con la cara y trae la cruz al revés, o trae una calaca aquí, viene masticando mota. No te asustes. Está hablando de Cristo. Llegué a una casa donde venden y donde y el joven, ¿cómo está? Dijo: soy el pastor Armando Villarreal. Estaba abriendo uno de esos. Dígame, pastor, quiero orar por ti, quiero darte un mensaje de la palabra. Claro, adelante. Nomás que permíteme tantito, guárdalo tantito, ahorita te gozas, nomás. Bueno, espérame tantito, guárdalo tantito. ¿Sí, hermanos? La palabra, creo en el poder de la palabra. Y Dios lo hace, amén, hermanos. Dios lo hace. La semana pasada me bajé del carro y fui a una patrulla. Estaba una patrulla ahí y voy a hablarles, porque ahorita, como están hechos, están en el peligro. Alguien tiene que ganarlos para Cristo, amén. Y nos viene bien unos 2, 3 policías aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Tenemos doctora, tenemos dentista, tenemos administradores, licenciados, ingenieros. ¿Qué más tenemos? Físicos, ¿qué más tenemos? Carpinteros, ¿qué más tenemos? Albañiles tenemos, queseros y choriceros, amén, hermanos. Necesitamos unos policías aquí. Ahora, la bendición de obedecer. Es difícil obedecer. Cuando eres rebelde, sí. Cuando eres cabezón, sí.
cuando eres creído, cuando te crees, Señor, toda la noche pesca y tú crees que, pero bueno, en tu palabra, échale, o sea, no me culpen a mí si no saco nada. Él me lo está pidiendo, ¿ok? Pedro, por favor, en tu nombre echaré la red. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Cristo, hermano. Amén. ¿Aventó la red, hermano? No, hombre, ¿qué te pasa? No, hombre, qué bárbaro. Hubo para vender, hubo para traficar, hubo para botanear, hubo, no, hombre, tuvieron que hablar de la otra barca que andaba allá. Échame la mano, ¿verdad? Y las dos redes se hundían, donde estaba bien pesado el pescado, hermano. Cuando Dios hace algo, lo hace bien, si no, no hace nada, hermano. Fue la mano de Dios. Porque estos hombres venían derrotados. Y no es bueno que vivas así. Ven a Cristo y deja que Dios cambie tu vida de fracaso, de derrota, y levantes la cara, la aspiración, la expectativa. Mañana va a brillar para mí y Dios va a estar no me va a dejar en tu palabra, Señor. Voy a vivir mi vida en tu palabra, voy a confiar en tus lecciones, en lo que tú ordenas, en lo que tú pides. Voy a seguir a Cristo, voy a confiar en Él. Y yo creo que ya es tiempo, ¿no? Que algunos de nosotros vayamos y confiemos. Tanta iglesia, hermano. ¿Se acuerdan cuando llegó la pandemia? Me impresiona eso, me impresiona. Llegó la pandemia, muchos a lo mejor se escondieron a temer cuando la palabra debe empoderarnos y confiar y esperar. Y dijeron los doctores, no teman porque bajan las defensas. Hasta los mismos doctores que andaban predicando. No tengan miedo, señora. No tengan miedo porque bajan las defensas y más le entra el virus. ¿Oyeron eso? Hermanos, o sea, si no oyes a los pastores, escucha a los doctores, donde quiera Dios te está hablando, ¿verdad? La gente, cuando eres socarrón, a veces tiene que hablarte de Dios de muchas maneras. Pero, ¿cuántos hoy en día sufren por no obedecer la voluntad de Dios? La voluntad de Cristo fue, vienen cansados, sí, vienen de trabajar, sí, vienen derrotados, pero vamos, boga más adentro, vámonos adentro. Porque muchos les gusta ir en la orillita. Pastor, yo no me quiero meter, yo quiero estar aquí en la orillita, pastor. En la orillita, pues, estaba yo en Colima, fui a predicar en una iglesia, y me llevó el hermano, el misionero, Tomás Brucci, se llama el varón. Vamos a pescar, nunca había pescado en el mar, siempre he pescado en río. Y las pocas veces que he pescado, y luego menos con puro sedal y un bote. Bueno, pues, yo luego que eso sí, tiene un montón de anzuelos y sedales, pero son con bote, no tiene caña, hermano, y me enseñó a pescar, y pesqué, hermano. Qué bendición. Seguramente, hermanos, si siguiéramos el plan de Dios, batallaríamos menos. Si aprendiéramos de cómo se hace, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo hago? Estoy batallando. Estás batallando porque lo quieres hacer a tu manera. Mira, pastor, estoy batallando en mi matrimonio. ¿Cuándo estuviste casado? Pastor, estoy batallando con mis hijos. ¿Cuándo tuviste hijos en otra vida? Pastor, estoy batallando en el trabajo. ¿Cuánta experiencia tienes de trabajo? Se batalla porque se aprende, porque en esa etapa tienes que aprender de qué Dios quiere para ti. La honestidad, el esmero, el trabajo, el esfuerzo, el boga mar adentro. Adentro, hermano, te vas a enfocar. Cuando estés adentro, hermano, te vas a abocar. El problema de muchos de nosotros es que estás en la orillita, hermano, y no vas a hacer mucho en la orillita. Si van a hacer algo, hermanos, métanse de lleno. O mejor no hagas nada. No vengan culpando a Dios. Es que a mí me da coraje, perdónenme, alguien me tiene que conseguir una vacuna contra la rabia porque me da rabia, hermano. De que viene, pastor, voy a orar, ore por este trabajo. Y luego, hermano, no, pues fui ayer a vender. Y luego, el martes, no, pues me quedé dormido. Y el miércoles, no, hombre, pastor, me quedé viendo una serie. Nada, sáquese. No tiene disciplina, no tiene carácter, no le echa ganas, no toca no pica piedra. No, al rato le va a echar la culpa ¿a quién? A Dios, que no me ayudó. Y se chantajean a Dios. El miércoles aviste uno de 100. Si esperando que Dios te diera ¿cuánto? 1000. ¿Quién te da eso, hermano? Amén. Entonces,
aprende a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No temas obedecer, no temas, le dijo el Señor, ¿verdad? Ahí en el versículo, después de que Pedro vio la multitud de peces, de ahí en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador, porque le entró miedo, Señor. Señor, no merezco que estés aquí en mi lancha. Soy un hombre pecador. ¿Por qué lo dijo? Por la actitud. ¿Qué pensó cuando el Señor se subió a su barca? ¿Qué? Oye, ese hombre, ¿qué dijo? Aquí me dice algo, hermano. Perdóname, no soy abogado, pero no soy forense, ni soy de investigador privado o criminólogo, Daniela. No soy criminólogo, pero aquí hay algo. Aquí hay un detalle. Aquí hay algo. Aquí echó a ver que él pensó algo mal de Cristo. No hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. ¿Sí? Y ahora que sacó los peces, dice: Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Soy un vil pecador, Señor. Por su falta de fe. Así debieras sentirte de mal porque te falta la fe. ¿A cuánto les falta la fe esta noche? A muchos de nosotros, ¿verdad? Debieras sentirte mal, hermano. Apaga la tele y ponte a orar. Apaga la tele y ponte a leer la Biblia. Apaga la tele y que se aumente tu fe. Pastor, ¿cómo le vamos a hacer? 5 días de hambre nomás, pastor, que nos quedan 5 días. ¿Qué hago, por favor? Me quiero bañar todos los días. Ahora sí, 5 días quedan. Ya dijeron. ¿De dónde va a venir el agua? No va a llover. 25% de problema. ¿Qué es eso para tanto, hermano? Una lluviecita nos la acabamos en una lavada de carros, en una lavada de colchas. Hermanos, vienen calores pesados, hermano. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Si Dios nos puso aquí, Él nos va a proveer. No sé usted, pero creo que a un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, pero dice que lo trajo 40 años en el desierto, y ahí les dio carne y les dio agua, que de una piedra, que le pegaba, que había un ancianito y que le dio y que salía agua. Vayan ustedes a ver, una historia muy conocida, no sé si usted la escuchó. Fue la manera en como Dios le proveyó un pueblo en el desierto. Tenemos que aprender a vivir a la palabra de Dios. No temas, tengo miedo, no temas. Es más, desde ahora, no pescaste nada, mira, te voy a hacer pescador. Señor, ay, qué especial, te voy a hacer pescador, pero ¿sabes qué? No de peces, de hombres. Pescador de hombres. Vas a trabajar con gente. Vas a mover gente, los vas a traer a mis caminos, los vas a conducir. Tu red será el evangelio, el mensaje del amor. Pero soy pescador, yo soy muy. No temas, no le tengan miedo. ¿Cuánta gente por temor no se avienta? Por temor no quiere ir bogar mar adentro. Por temor no. Ay, traigo dinero, pastor, pero no sé si entrarle, si echarle o no. A mí me encanta cuando la gente se empodera en Cristo y se avienta. Veo muchos inconversos haciendo cosas arriesgadas, y sí, muchas veces fallan, pero muchas veces también le atinan, hermano. Y cristianos, pepenando, pateando el bote, no se puede, qué pena, qué tristeza. Pastor, pues me tocó ser prove, ni la palabra sabes decir, hermano. Amén. ¿Pastor está enojado? No estoy enojado, simplemente que, hermanos, siento la necesidad de que algunos cristianos en esta noche valoraran más la palabra de Dios, la enseñanza que Dios nos da, y que podemos aprender en medio de la dificultad, de los fracasos de la vida, y aprender a vivir por la palabra. Vive basado en la palabra, vive en la promesa de Dios. Ciméntate en la palabra, Señor. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero ya lo intenté, ya me cansé, pero en tu palabra le voy a echar ganas, porque usted lo dice, Padre, le voy a seguir. Nomás porque usted manda, me voy a meter, y no importa que esté hondo, se va a poner bueno, pero por tu palabra. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos en esta noche están recibiendo la palabra? Amén. Hay un mensaje para alguien en esta noche, hermanos. Para alguien en esta noche, alguien que está, me aviento o no me aviento, le doy o no le doy. No tenga miedo, hermanos, no tenga miedo. El Dios del valle es el Dios de la montaña. El Dios de la abundancia es el Dios también de la escasez. Dios da la victoria con muchos, no con pocos.
Él puede dar, hermano, agua en el desierto, puede bendecirte en la ciudad. Dios es grande, hermanos, amén. ¿Qué hubiera sido de Pedro si no se hubiera rendido a Pedro? ¿Quién era Pedro? No era nadie, hermanos. Sin embargo, vino a ser predicador en Jerusalén, en Samaria. Y en una ocasión hasta un mago le andaba comprando el secreto. Dame el secreto de tu poder. Mira, te aliviano con esta lanona que traía. Tan así que le querían comprar el secreto. ¿Recuerda eso? Pero si no se rinde, si él sigue, no, yo mejor, no, pastor, yo aquí me quedo, no, eso no es para mí, a mí déjame aquí, yo estoy acostumbrado, pescadito y aquí mis agüitas y, ay, no, con los costeños, aquí vendiendo pescadito, brito. Pedro, Dios te quiere hacer un gran hombre de Dios. Y en Hechos capítulo 2, ¿qué hace Pedro? Predica y 3,000 se convierten al evangelio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén, hermanos. Andrés fue a Escocia. Andrés era hermano de Pedro. Andrés fue a Escocia. ¿Qué hubiera sido de ellos? Si hubiera seguido, no, hombre, carnal, sí, hombre, vamos a sacarnos aquí de pescadores. Quítate de eso, andar predicando. Se convirtieron, se entregaron, se rindieron a Dios. Jacobo fue a Galicia, Juan a Turquía, a Éfeso, que es Turquía. Y así puedo hablar de Felipe. Fue a Samaria, a Armenia, a India, a Mesopotamia, a Persia y a Frigia. ¿Qué hubiera sido de ellos si no se hubieran rendido? ¿Dónde estarías tú esta noche si no te hubieras rendido a Cristo? Más es la gracia de Dios. Amén. Pónganse sus pies en esta noche, por favor. Eso es lo que hace Dios cuando le obedecemos. Y dice 1 Samuel 15:22 que el obedecer y el prestar atención, el obedecer a Dios es más que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pastor, no es tu ofrenda, es tu obediencia. No es que vengas el domingo, ay pastor, y el mismo otra vez el miércoles. No es robarte tu agenda o ponerte a hacerte acarrerar a tu vida. Es ver tu obediencia, hermano. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar.